Herman Ponce. Muchas gracias una vez más por estar aquí, siempre compartiendo con nosotros en este, que es un programa de doctrina apostólica. Hoy quiero tomar el tiempo lo antes posible para estar con ustedes y poder desarrollar un tema, tal vez en dos partes, le hemos llamado los 7 Elías. Si usted va a ver a su pantalla, a esa, me gusta mucho la portada que me hizo Iván, porque en esa portada usted puede ver del lado izquierdo cómo hay sequía, 3 años y medio estuvo de sequía. La palabra 7 está con fuego porque hay de alguna manera un epíteto que le dan a este Elías, que es el profeta de fuego. Pero también abajo en las letras que dice Elías, y del lado derecho usted mira que hay lluvia, porque también Elías pasó por 7 estaciones de agua. El hombre es el profeta de fuego, pero también el profeta del agua. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los 7 Elías. Quiero, con la ayuda de Dios, poderlo llevar a que nosotros hablemos hoy de los 7 Elías. Vamos a hablar de estos hombres que hicieron historia de alguna manera para que usted lo vea, que son los 7 Elías. Y tal vez, adelantándome un poquitito, voy a hablarle de los inicios de este hombre. Pero ya que estoy aquí cerca de la pizarra, quiero ponerle aquí lo que hizo. Recuérdese que Elías no era de la tribu de Leví. Elías es un hombre que ingresa, no se sabe exactamente de qué tribu es, pero el hombre ingresa de una manera enigmática en la escritura. Allá en primer libro de Reyes 17, 18, ahí empieza. Elías es lo primero, el número 1 es un sacerdote. Ahora, me llamó la atención porque este hombre, dice la Biblia, que Elías Tisbita, que era de los moradores de Tisbai, de Tisbajai, de Galaad, dijo: acá vive el Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años. Entonces, tal vez lo que me interesa decirle a mí en esta oportunidad, solo de ingresar, le quiero poner un poquitito de sal al mensaje para que usted le dé sed de escuchar. Elías era de una región que es el Tisba, el Tisbajai. Pero en Génesis 2.1 creo yo que la Biblia dice que Dios crió los cielos y su ejército. Y la palabra ejército es Tisbah, que es la armada celestial, que de alguna manera se dice Tisbah. Y parecía que Elías no se habla de sus padres, no se habla de su infancia, su adolescencia, su niñez, no se habla de nadie, sino que de pronto entra Elías ahí. Y fíjese que cuando entra Elías es un hombre enigmático, porque dice la escritura que él era de Tisbá, y es que me llamó la atención que es un hombre que fue arrebatado al cielo, es un hombre que tiene experiencias grandes con Dios. Pero ahora, ¿por qué le llamo sacerdote? Porque este hombre hizo un altar, este hombre sabía de altar. Este hombre sabía cómo hacer bajar el fuego del cielo. Este hombre conocía algunos secretos que la Biblia nos va a enseñar. Y entonces, yo quiero correr un poquitito, pero dice, entonces, verso 38, entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras. Note, holocausto, leña, piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Aquí hay varios puntos que para mí son importantes. ¿Por qué? Porque primero lo que veo, que Elías, sin ser sacerdote, sin ser de la tribu de Leví, sin haber crecido como un levita, graduarse de sacerdote, él sabía de hacer altares, él sabía de poner piedras, él sabía de holocaustos, que son ofrendas quemadas. Él sabía, en la Biblia hay 7 personajes que hicieron que lloviera fuego del cielo, que cayera fuego del cielo. Entonces, este Elías es también, por eso le llamo el profeta de fuego, porque cuando él se desarrolla como sacerdote, este hombre sabe de hacer holocaustos, sabe de leña, sabe de fuego, sabe de preparar lo que va a poner encima del holocausto. Esos cortes que se le hacían en el cuello al cordero eran cortes que realmente solo podían hacer los que habían estudiado para el sacerdocio, los Cohen.
Solamente ellos podían hacerlo. Pero Elías Tishbita ingresa en la Biblia como una persona tan rara. Fíjese, una persona tan rara que se la llevan sin ver muerte, una persona tan rara que sin ser sacerdote Dios le permite que haga altares. Y no solo los hace, trajo 12 piedras, sabía cómo ponerlas, sabía que la piedra no tenía que ser trastocada por el hacha o por el cincel. Sabe muchas cosas que solo un sacerdote podía hacer. Y de la misma manera que muchos especialistas, logró que el fuego de Dios del cielo cayera. Ese fue el reto allá en el Carmelo. Este hombre es el que define toda una nación que le había dado las espaldas a Dios. Entonces, note que me llamó la atención aquí en este verso de Primera Reyes 18:38, porque le llamo el Pentecostés de Elías. ¿Por qué? Porque hizo que cayera fuego del Señor. A ver cómo le puedo explicar eso. Y ahí en su pantalla dice, y lamió el agua de la zanja. Solo hablar del altar de Elías nos llevaríamos todo el programa, pero note que envió fuego, y si dice lamió, ¿qué significa? ¿Cómo se puede lamer algo? Solo con la lengua. Entonces, lenguas de fuego. Ojalá que me lleve el punto. Cuando la Escritura vino, dice que el Pentecostés era como lenguas de fuego repartidas. Esto era ya figura del sacerdocio que íbamos a desarrollar nosotros aquí en el Nuevo Testamento. Pero por eso la Biblia en Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era un hombre que conocía de altar. Entonces, en estos minutos yo quiero ir con usted para darle esta información. Hizo bajar fuego. Las lenguas del fuego dice que lamió todo el agua que tenía ahí. Significa que de alguna forma había un Pentecostés. ¿Por qué digo yo Pentecostés? Porque el Pentecostés es cuando en el libro de los Hechos lenguas de fuego bajaron sobre el pueblo del Señor y le dieron unas habilidades para hablar en otras lenguas. Ahora, fíjese que ahora que usted está conmigo aquí, este Elías histórico es el que combate contra Jezabel. En los días que el pueblo vivió allá en Israel, era un tiempo de oscurantismo terrible. Se había levantado un matriarcado jezabélico que de alguna manera impedía que el pueblo de Dios buscara, quería cortar cabezas, no le gustaba la autoridad, estaba en contra del ministerio profético. Y Elías lo que hizo es que vino una crisis energética tremenda por 3 años y medio, y él era el que hacía llover. Entonces también note, no solo el profeta de fuego, es también el profeta del agua. Por eso habría tantas cosas que hablar de este hombre llamado Elías, pero me llamó la atención eso. Y entonces ese es el primer Elías, el Elías histórico, el Elías que vivió en el tiempo de los reyes, el Elías de Primera de Reyes capítulo 17, 18. Este Elías es aquel que era una especie de sacerdote. Mire, uno estudia a Elías y uno se queda realmente pensando, ¿quién era realmente Elías? ¿Será que era un hombre de la tierra? ¿Será que era un hombre que Dios lo envió de otros lugares? Porque era del Tishbahai. Era de los ejércitos de Dios. ¿De dónde? ¿De qué armada y cómo ingresó a la tierra? Cada uno que saque sus conclusiones. Pero ahora ya no hay un Elías histórico. Ahora quiero hablarle a usted del segundo Elías. Y es que aquí se aprenden tantas cosas hermosas, porque este segundo Elías es el clonado. Es el clonado, es un hombre clonado. Y obviamente me estoy refiriendo a Eliseo. Cuando se avanza en los niveles de liderazgo, cuando uno quiere entender lo que es un líder, y líder aparece en la escritura, uno tiene que entender que el más alto grado de liderazgo es dejar un legado. Es decir, que las cosas sigan funcionando como que uno no esté. Y para eso hay que clonar a la gente. Fíjese que hay empresas ahora, hoy en día, hoy en el siglo XXI, que si le preguntan, ¿ya tienes quién te sustituya? Si no lo tienes, si no lo has preparado, te sacan de la empresa. Deberías de tener uno ya para que a ti te sigan ascendiendo. Pero el temor de que eso no suceda detienen a algunos. Pero note que de los días de Elías se dieron a la tarea Elías de dejar a alguien clonado. Y le voy a hablar de Eliseo. Fíjese que, venga conmigo
aquí a la escritura. Ahí con su cafecito en casa, tranquilo, vamos a hablar de Eliseo. Eliseo era el clon de Elías. Dice, y tomando el manto de Elías, esta es la palabra beged, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Entonces, ahora dice en el verso 15, cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, le dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. Entonces, aquí hay una clonación espiritual. Entonces, es un clonado, pero Eliseo es como un hijo, es un hijo espiritual. Es un hijo espiritual de Elías. Y raro, ¿verdad? Porque ese Elías no se le ve que ni siquiera estuviera casado, no se mira que tuviera hijos. Entonces aquí voy a la carga porque hay cosas que hay que decir. Aquí hay algo que nos marca a nosotros un punto de contacto. Era lo que nos habla de el manto de Elías. La comunión entre Elías y Eliseo parecía que no era muy buena, porque Elías era de mecha corta, era alguien terrible. Le dijo, ¿sabes qué? Eliseo, quédate aquí porque yo me voy a ir allá a la ciudad de Gilgal. Y le dijo, no, yo me voy a quedar, quédate aquí, no, yo me quiero ir contigo, donde tú vayas yo iré. Y Eliseo siempre se iba, tuvo que aguantar las malcriadezas de Elías. Pero Eliseo lo que anhelaba era el manto, Eliseo lo que anhelaba era esa unción que Elías traía. Entonces noten que de pronto en el mundo espiritual, y aquí sí quiero yo que tome nota, porque entonces aquí hay transferencias de espíritu. Cuando se habla de otro Elías, no estamos hablando ni de reencarnación ni de nada de eso. Estamos hablando de una transferencia espiritual. Entonces, fíjese que aquí hablamos de Eliseo, de un hijo espiritual, pero voy a poner aquí que estamos hablando de transferir. Transferir, es una transferencia. Por ejemplo, cuando se habla de esto, los profetas y los que conocen muchas de estas cosas le llaman también los ministros la impartición, no repartición, sino la impartición. Lo que tengo te doy. Entonces tiene que haber una relación entre discípulo y maestro. Pero note entonces que el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y esto no es primera vez, por eso le pongo ahí, hay una transferencia del espíritu. Aquí no estamos hablando de espiritismo, ni estamos hablando de otra cosa que no sea una transferencia, que no sea una impartición. ¿Se recuerda usted cuando, solo para agarrar otro ejemplo, cuando Moisés se da la tarea de subir con 70 al monte, no con uno? Moisés subió con 70 al monte y dice que Dios agarró del espíritu de Moisés, no del Espíritu Santo, del espíritu de Moisés, y se lo repartió a los 70, para que los 70 bajaron con una misma mentalidad, con un mismo propósito, con una misma visión, con una misma comisión existencial. Bajaron 70, Moisés se clonó en 70 ancianos. Y es que como pastores nosotros deberíamos de clonarnos en nuestros ancianos, claro, siempre y cuando ellos estén dóciles a poder recibir eso, porque tenemos que estar de común acuerdo. Pero note que entonces se habla del manto. El manto de Elías era la manera de poder transferir esa bendición que tenía Elías. Eliseo creo que por eso lo aguanta tanto. Si me permite echarle salsa a los tacos, era como el quien dice, le aguanto el mal carácter con tal de tener lo que este hombre tiene en Dios. Porque este hombre en Dios es tremendo. Tanto que si usted mira, dice en 2 Reyes 2:12, que cuando se estaba yendo Elías, Eliseo dice, Padre mío, Padre mío. Note, ya había paternidad espiritual. Los carros de Israel y su gente de a caballo, como quien dice, vinieron a traerlo y no le vio más. Recogió el manto de Elías que se había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Entonces, Elías dejó marca en su paternidad, dejó marcada. Ahora, aquí, Dios mío, tendré que tomar algo para poder llevar esto, porque aquí también me habla de transferir paternidad, pero voy a poner aquí no paternalismo. Y es que hay tantos puntos que hay que ir viendo en los Elías, pero esto para mí es muy importante, muy importante. Notemos que ahora
aquí hay un legado, obviamente, de un padre a un hijo espiritual. Pero me llama la atención porque cuando se habla de esa transferencia, cuando se habla de paternidad, es hermoso tener paternidad. Es hermoso poder sacar de nuestros lomos hijos espirituales, pero cuidado, no se puede obligar a nadie que nos digan, hey, dime padre, no. No se puede manipular ni exigir, porque la autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Y yo creo que tenemos que hacer una diferencia entre paternidad y paternalismo, porque la paternidad es hermosa, el padre cuida a sus hijos, los disciplina, los ejercita para clonarse en ellos, pero el paternalismo es aquella sed enfermiza de que le sirvan a uno. ¿Sabe? Yo he visto la paternidad enfermiza, yo le llamo paternalismo, ya no hacen nada, no lo dejan hacer nada. El hombre de Dios va y tiene sudor, se lo puede quitar solo, no, pero tiene que llegar alguien, ¿verdad?, a mostrarle su paternidad y ponerle esto. El hombre va a hacer algo y ya le están ayudando. Él quiere peinarse y alguien lo peina. Por favor, no confundamos eso ni con escuderos, no confundamos eso con que son hijos espirituales. Eso es un servilismo espantoso. De lo más terrible que hay en el Evangelio es ver servilismo. Pues el servicio es hermoso, pero el servilismo es enfermizo. En la paternidad es calidad, pero el paternalismo también es enfermizo. Pero entre Elías y Eliseo había una paternidad hermosa. Él se quiso llevar. Entonces note que quedó como un clon. Y el manto de Elías nos habla de muchas cosas. Fíjese que en 2 Reyes 1:8 dice, ellos le respondieron, era un hombre cubierto de pelo con un cinturón de cuero ceñido de sus lomos. Y él dijo, es Elías, el Tisbita, el Tishbita, el Tishbahai. Esto lo preguntó el rey Ocosías para saber de quién era, pero cuando se habla de esto, se le conocía a este hombre, Elías, por su atuendo. Usted sabe que se ponía un cinto que era algo sacerdotal, pero este era un hombre raro, no cabe duda. Ahora, el talit es una palabra que yo no encuentro en la escritura, seguramente es en hebreo, pero cuando se habla aquí, dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan para sí franjas, en hebreo tzitzit, en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en la franja de cada borde un cordón azul. Creo que si se sigue leyendo, aquí está, y esa franja azul os servirá para cuando la veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor. Ok, entonces ese manto, y es que hablar del manto aquí nos vamos a invertir otros buenos minutitos, pero es que el manto es importante que lo veamos, porque aquella mujer fue a tocar el borde del manto del Señor. Y usted sabe que cuando se habla de manto, el manto de Jesús tenía esa bendición que todos querían verlo porque lo miraban y se recordaban de Elías. La palabra talit, si alguien me ayuda, yo no la encontré en el Antiguo Testamento. Sé que es una palabra hebrea, que es aquella especie de manto, pero aquí en nuestra Biblia se le dice beged, se dice. Pero note que entonces ese era el punto de contacto para transferir la unción. Hermano Germán, entonces tenemos que andar con los talit ahora, tenemos que llegar con un manto y yo tirarle un manto a alguien ahí para que nos siga. No, porque eso era sombra y figura. Eso es en el revelado, se mete el negativo, el talit, se meten los mantos y lo que da de resultado es la cobertura de hoy, que es espiritual. Entonces Eliseo quería la cobertura para tener esa unción. La gente cuando pide cobertura está diciendo, la investidura que le pusieron a ese hombre es la que yo quiero tener. La investidura de unción, la investidura de poder, la investidura, eso que le dio Dios a ese hombre que tiene pies de barro. Pero eso es lo que yo quiero. Ese es el trasfondo de aquel que se había clonado y que tenía ahora la cobertura. Fíjese que cuando se habla entonces, y llevamos 2 puntos, ¿verdad? Mire las 7 facetas de los Elías, no que hayan 7 Elías, ¿verdad? Sino las 7 facetas. Número 1, el sacerdote. Número 2, el que es clonado, es un clon. De tal manera, tal vez no sé si lo voy a ver más adelante, pero Elías hizo 16 milagros y Eliseo hizo 32 milagros porque se llevó el doble de porción. ¿Qué significa eso? Que cuando uno deja un legado, uno deja un clon, nuestro clon se tiene que parar en nuestros hombros. ¿Cómo le puedo decir eso? El 100 mío tiene que ser el 0 de mi hijo. A ver si, ojalá me dé a entender. Donde yo termino, ahí tiene que comenzar él. Hasta donde yo llegué. Entonces, si uno llega hasta aquí, entonces el hijo tiene que decir, hasta aquí llegó. Para mí, el 100 del anterior es mi 0, porque si no, no vamos a continuar. Se imagina que uno diga, yo hasta aquí llegué, entonces nadie más puede seguir de ahí.
No, no, mis padres espirituales, mi primer pastor, el apóstol Sergio, tienen un desarrollo y uno como hijo tiene que pararse en los hombros y vamos para adelante. Y lo que yo tenga, el que viene atrás de mí tendrá que tener más, porque no se trata de ver quién llega más alto, se trata de que el reino de Dios sea levantado y que el nombre de Jesucristo sea puesto por sobre todos. Ahora también en la Biblia aparece, creo que en el libro de Malaquías, porque le voy a hablar del tercero, es el restaurador. Note que al decir los 7 Elías son las características: restaurador, las facetas. Y ahora déjeme que vayan a leer un poquitito aquí en la escritura. Ahí con nuestro cafecito, no sé cómo usted irá. Yo me estoy gozando aquí conociendo, porque realmente estos temas de Elías son temas tan profundos. El que dice tener el espíritu de Elías, lo que va a hacer es va a traer restauración familiar. Aquellos que piensan que quieren un ministerio profético como el de Elías, más que andar bajando fuego y agua, lo que se requiere es que sea un hombre que traiga restauración. Y entonces fíjese que en el libro de Malaquías dice la escritura, en el capítulo 4, verso 4, vaya usted ahí a su pantalla, dice: acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí yo os envío un profeta, o yo os envío al profeta Elías. Note que aquí hay un secretito que quiero que mire: Moisés y Elías. Se lo voy a adelantar, no me aguanté. Usted va a ver a Moisés y Elías juntos allá en el monte de la transfiguración. Pero aquí dice Moisés, en el verso 5, y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y día terrible. Es algo que le dan a los de Israel. Está en Malaquías 4, el último libro que les escribe, en verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Ok, entonces notemos que una de las cosas, aunque aquí habla, ¿verdad?, de restauración, aquí lo que nos está hablando es de restauración familiar. Y es que aquí nos hablan de que el que tiene que tener la iniciativa no es el hijo, sino es el padre. Dice que el corazón de los padres, dice, se volverá hacia los hijos, el corazón de los padres hacia los hijos y derivado de ello, del hijo hacia los padres. Entonces, note que hay algo aquí que le va a servir a usted como un termómetro. Y tal vez voy a dejar en el anterior, porque en estos minutos que me quedan creo que solo voy a llegar hasta el tercero. Son 7, ya en el otro programa le doy los otros 4. Pero el profeta de Elías, el que le anda ahí diciendo que tiene un espíritu como el de Elías, tiene que traer restauración familiar. Nadie que diga que es profeta va a servir para dividir familias. Nadie que diga que viene con el poder de Elías es para dividir familias. Ahora, hay algunos que dicen: mira, yo soy casado, me voy a buscar otra chava, pero buscamos de Dios a ver qué dice el Señor, porque un profeta le dijo. Por favor, no hay que mire, a veces son profetas manipuladores, son profetas que dividen, son profetas que no respetan la autoridad. Esos no son profetas de Dios. Podrán soñar sueños y de pronto ser certeros, pero no son profetas de Dios. Yo veo que dice que nos van a mandar ahí, bueno, a Israel le dicen: antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Recuérdense que Elías no ha muerto. Recuérdense que Elías se fue vivo. Recuérdense que Elías ahorita está vivo, tiene miles de años y no ha muerto. Antes que venga el día grande y terrible, Elías va a bajar a la tierra. ¿Para qué? Para que cuando lo miren los judíos les va a tener una restauración, pero note que la restauración que están ofreciendo ahí es una restauración familiar. Dice que el corazón de los padres se vaya sobre los hijos. Y me llamó la atención que ya lo unen con Moisés. Por primera vez Moisés en el verso 4 y aparece Elías en el 5. En el próximo programa usted va a ver cómo aparecen juntos en el monte de la transfiguración. Quién sabe si en Apocalipsis no son esos los 2 testigos de los que habló Zacarías. Pero creo que voy a llevarlo a un resumen en este programa, porque el otro que vamos a ver más adelante es muy bonito, porque es Elías, pero el bautizador. Ya lo vamos a ver aquí con usted. Por hoy quiero dejarle estos 3 para que en el próximo programa entremos al 4, porque quiero resumir en estos pocos minutitos que me quedan, que le estamos hablando de los 7 Elías. El primer Elías es un Elías histórico.
que su entrada al mundo, o a la escritura por lo menos, no tiene un cimiento de infancia, de adolescencia, no dice dónde se preparó, pero sin ser de la tribu de Leví, fungía como sacerdote, conocía los cortes que se le deberían de hacer a los animales, conocía cómo poner las piedras, sabía cómo poner la leña. Ese hombre, qué tremendo, porque ese hombre agarra agua y le echa agua al altar. No te le va a servir para más adelante. Eso se llama libación. El agarrar lo que el servicio que se hacía en las ofrendas, donde sobre el altar se echaba agua o vino, se le llamaba libación. Pero tal vez se lo aprendió de memoria, dijera alguien, porque él no era sacerdote, pero nadie dijo nada. Y Dios no le dijo, no toques ahí, tú no eres sacerdote. Porque al rey Usías, se recuerda usted, entró a fungir como sacerdote y lo sacaron, pero Elías no. Y Elías dice, Señor, hago el altar como tú me lo pediste. Señor, pongo las piedras. Señor, hago un sacrificio de libación. Ahora voy a hacer otra ofrenda, la del holocausto. Y corta las piezas de los bueyes, sabe cómo cortarlos y hace bajar fuego del cielo. El que es de Dios va a hacer bajar fuego del cielo. Dice que era fuego que lamían el agua. Eran lenguas como de fuego, era su Pentecostés. El segundo Elías es un Elías que de pronto aparece como un clonado, pero ese es Eliseo, que aunque se llamaba Elías, sobre él reposaba el espíritu aunque se llamaba Eliseo, sobre él reposaba el espíritu de Elías. Aquí hay algo que no quiero que le cause, por favor, confusión. Cuando digo que era el segundo Elías, no es que el espíritu de Elías se le metió a él. Si Elías, eso no se puede. Estoy hablando de una transferencia de espíritu, estoy hablando de una impartición. Estoy dando de lo que tengo, te doy. De eso estoy. Un espíritu era como la forma de pensar, como lo hizo Moisés con aquellos hombres. Entonces Eliseo se lleva la doble porción. Y el hijo logra más que su maestro, el hijo logra más que el padre. Por eso decía yo que uno tiene que decirle a su hijo espiritual que se pare en sus hombros y que haga más que uno. No porque el hijo sea más grande, el padre se va a enojar. Todos los padres quisiéramos que nuestros hijos fueran y lograran muchas cosas mucho más grandes. Ahora, en Malaquías dice que ahora viene el restaurador de familias. Y yo quiero cerrar con esto. Ninguno que se diga profeta, sobre todo el estirpe de Elías, va a estar dividiendo gente. Va a llegar a decirle, hermana, usted vaya a servir al Señor y abandone a su esposo. Tú deja a todos y ven y sígueme. Eso no es de Dios. Ese es desorden y Dios no lo tiene. Pero el que es como Elías es alguien que trae restauración familiar. En el próximo programa vamos a ver el próximo, que es el bautizador. Por hoy yo le agradezco que haya estado con nosotros aquí en nuestro programa Doctrina Apostólica. Esta enseñanza se llamó Los 7 Elías, primera parte. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.